Muy buenas tardes. Que el Señor le bendiga. No he estado muy bien de la voz, entonces si algo pasa, de alguna manera se los hago saber, pero que continúo. Así que vamos a hacer una pausa en el tema sobre la adoración, una vida para la gloria de Dios, para hablar por la Semana Santa de lo que motiva, lo que hace posible que vivamos para la gloria de Dios, y es que el Evangelio esté activo, trabajando en el corazón de un ser humano. Cuando el Evangelio está actuando poderosamente, es en el corazón de un ser humano. Lo podemos ver entonces alabándolo con todo lo que tiene, adorándolo con todo lo que es, con todo lo que dice, con todo lo que hace, porque viene del corazón, de la transformación que está pasando en el corazón. Estamos en una semana para celebrar que Cristo murió y que Cristo resucitó, y los beneficios que eso trajo para aquellos que por medio de la fe lo hacen su Señor, su Salvador y Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, si tienen a bien, si pueden abrir sus Biblias en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. ¿Están ahí? Muy bien. Leo para ustedes. Y Él ahora ya se fue. Muy bien. Es porque a veces no lo pongo bien y hace esa. Por mi culpa fue eso. Ok. Perdón. Que ahora sí. Dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, y en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y lo hizo a fin de poder mostrar en los siglos que venideros, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oremos y empecemos este tiempo juntos. Padre, gracias porque podemos estudiar tu palabra en libertad y celebrarla, y celebrar, Señor, la venida y la resurrección, Señor, muerte y resurrección de tu Hijo por nosotros, Señor, para tu gloria. Así que guíanos para que podamos empezar esta semana de reflexión celebrando la bendición, oh Dios, de este gran milagro que llamamos nuestra salvación. Y pedimos que guíes a toda persona aquí presente a entender, Señor, lo que le quieres enseñar por medio del texto, Señor, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén.
¿Saben? Eran 21 años, a mis 21 años, y les he contado un poquito ya de esto. A mis 21 años yo ya había crecido con cierta espiritualidad. Entonces, con cierta espiritualidad yo tenía, pero eso no quería decir una espiritualidad de acorde a la voluntad de Dios. Hasta el ateo tiene una espiritualidad. La persona que dice no creo en nada, no creo en Dios, eso es una espiritualidad. Todos tenemos, nacemos, somos creados sobre cierta espiritualidad, porque tenemos tanto parte material como parte inmaterial. Y la parte inmaterial es esa parte espiritual. 21 años y me acuerdo hacer todas las cosas que yo debía de hacer para ser un buen ser espiritual. Pero al mismo tiempo hacía las tradiciones, especialmente en Semana Santa. Yo entraba a hacer todas las cosas que mi familia o las personas a cargo de mi fe me pedían hacer como parte de las prácticas y celebraciones de la Semana Santa. Las hacía todas. Y a esos 21 años me acuerdo hacerlas todas, y ese mismo Viernes Santo en la noche ir y simplemente practicar mi pecado con todo mi corazón. Por la mañana luz y por la noche oscuridad. Y el lunes, después del domingo de resurrección, ir a trabajar como si nada, ¿verdad? Y simplemente hacer ese ciclo una y otra vez. Para ese tiempo estaba viviendo solo en mi casa. En la casa en la que fui criado, mis padres habían salido de la casa y estábamos los dos hermanos viviendo allí, y mi hermano se casó y se fue, y quedé con la gran casa. Y vino los años de practicar mi libertad, soltero y joven, y allí con trabajo, y empecé a practicar mi voluntad en el mejor de mi manera de practicarlo. En el tope de esa práctica, de practicar aquello que deseaba y aquello que quería, me acuerdo que empecé a tener unos como ataques de pánico en la noche. Entonces amanecía temblando, sudando, no sabiendo qué pasaba, pero al mismo tiempo yo reconocía que entre más yo hacía las cosas que yo mismo sabía que eran pecado contra Dios, entre más yo me entregaba a eso, yo más podía ver cómo eso me hacía ser una persona menos satisfecha, menos contenta, menos pacífica, menos inclusive de poder concentrarme en hacer las cosas mejor. Algo estaba pasando en mí, al punto que mi oración en la mañana, por orar por cosas que yo mismo odiaba, crecí odiando que alguien las hiciera, terminaba yo haciéndolas con todo mi corazón. Saben, el pecado destruyó el hogar de mi familia. Entonces aprendí desde muy joven a odiar ciertos pecados que fueron practicados ahí delante de mí. Pero luego a los 21, en esa temporada, me vi practicándolo, lo que yo tanto odiaba que otros practicaban, y por el efecto que tuvo en mí, me vi yo practicándolos con todo mi corazón. Entonces en ese momento, 21 años, vino como algo sorprendente. Fue el tiempo en el que entendí, hay algo mal en mí, algo no está funcionando. Hago todo esto espiritual que me dicen que haga, y mira todo esto que termino haciendo. Y había un problema allí. Entonces nunca me voy a olvidar el día que más me entendí que en mi corazón había un problema tremendo. Fue un 31 de diciembre. Me fui con todos mis amigos, como todos los años, a planear el cambio de año en una gran fiesta. Y llevábamos todo lo que era necesario para hacer la fiesta, y estábamos ahí en el lugar donde íbamos a hacer la fiesta. Y como normalmente el desenfreno venía como a las 12 de la noche, pero ya a las 10 que estábamos allí, realmente yo sentí como que yo no quiero estar aquí. Es más, yo no puedo estar aquí. Y me salí y les dije, no puedo más, voy a estar en el parqueo, y ahí me voy a quedar. Y solito ahí, sabiendo que toda la fiesta y todo el ruido,
llegó una muchacha que nos habíamos conocido cuando éramos niños y me reconoció, vino, se presentó, se introdujo, habló conmigo, se sentó al lado y de pronto me dijo, ¿por qué no estás adentro? Y yo le conté, ¿por qué no quiero estar ahí? Y me dijo, cuando vuelvas a San José, Costa Rica, te quiero invitar a un estudio bíblico. Y cuando lo dijo yo era como, ok, llámame y vamos a ver. Tal vez no pasaron ni un mes y fui al primer estudio bíblico. Y en ese primer estudio bíblico abrieron la Biblia y leímos Mateo. Y leímos la sección donde habla sobre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día la persona que me estaba enseñando dijo, nosotros estamos muertos en nuestros pecados. Y ese día cuando él dijo eso, muertos en nuestros pecados, inmediatamente eso hizo un clic. Muerto. Nuestro pasaje habla del poder del pecado. Nuestro pasaje describe lo que el pecado hace y lo que el pecado logra y cómo luce una persona que está siendo o ha sido dominada por el pecado. Pero nuestro pasaje también habla del poder de la compasión de Dios. Entonces, esta semana, hoy vamos a estudiar sobre el poder del pecado, pero también vamos a estudiar de una vez en la gran misericordia de Dios a pesar de nuestro pecado. El viernes vamos a hablar del poder de la cruz y el domingo vamos a hablar sobre el poder de la resurrección. Los invito a todos a no perderse ni uno. El viernes y el domingo trae invitados. Ni lo pienses, ve alrededor tuyo. Esas relaciones que están alrededor tuyo son puestas por Dios. Y si no conocen a Cristo, tráelos el viernes. Llévate uno de esos tiquetes, ora y dale el tiquete a la persona. Y deja eso, la respuesta, en las manos del Señor. También es mi propósito que tú puedas entender más profundamente lo que es el Evangelio. Muchos de ustedes están llevando el curso del Evangelio para poder ser miembros. Hay cursos a las 8:30, a las 10 en inglés y en español, a las 12 los miércoles online, porque creemos que necesitamos profundizar en el Evangelio. El Evangelio no es algo que se escucha al inicio de la fe. El Evangelio es lo que permite la fe. Solo el que tiene el Evangelio trabajando en el corazón puede vivir una vida para la gloria de Dios. Solo porque el Evangelio es fuerte trabajando en su vida, una persona puede cambiar o puede ser transformada. Y es por ella, por esas buenas nuevas que están fructificando en la vida del creyente. Entonces, cuando vemos este pasaje, dice que sin Cristo estábamos muertos. Sin Cristo estábamos muertos para Dios, espiritualmente muertos para Dios. Mira esa frase allí. Siempre en el colegio detesté el curso de español. Era de los cursos que menos me gustaban. O sea, me gustaba matemática, me gustaba física, me gustaba ciencias, español. Uy, qué pereza. Ahora, para poder enseñar la Biblia tiene que ser uno un experto en español. Y ahora sí me gusta. Y me gusta y me llama la atención especialmente las palabras pequeñitas. De ahí todo es precioso, pero la palabra más impresionante para mí es ese para ahí. Estábamos espiritualmente muertos para Dios. Muerto para Dios. Yo sé lo que significa. Usted está muerto para mí. ¿Usted ha escuchado esa frase? No es una buena frase, ¿verdad? No tiene como buena intención. Pero ahora piensa en este sentido.
¿qué significa que una persona está muerta espiritualmente delante de Dios? Y el pasaje habla de eso. De eso es lo que Pablo quería hablarle a los efesios. Ahí hay creyentes que necesitan entender de dónde vienen, pero también había no creyentes que necesitaban entender dónde están. Y entonces empieza explicándole a ellos que están muertos delante, estábamos antes sin Cristo, vivíamos muertos espiritualmente delante de Dios. Mira lo que dice, versículo 2:1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando dice eso, está hablando que Dios es el dador de vida. Dios es el dador de vida. Y que la persona que está muerta no puede estar con el dador de vida, está aparte del dador de vida. Entonces todos los seres humanos nacemos separados de Dios, muertos delante de Él. Tiene que suceder un milagro para que ese estado cambie, para que un muerto pueda empezar a hacer las cosas que hace una persona viva. Entonces Dios en su misericordia vimos que va a hacer el milagro por medio de Cristo para hacer que un muerto espiritual empiece a hacer las cosas que un vivo espiritual puede hacer. Entonces el versículo continúa y dice, versículo, muertos en sus delitos y pecados. Entonces cuando dice delitos y pecados, estamos hablando de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios. Y las acciones de quiebre de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de la ley de Dios, es lo que ha traído la muerte espiritual a las personas. Es lo que el texto está diciendo. Trajo muerte, la práctica del pecado. Ahora dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Entonces parece que los seres humanos pueden vivir muertos espiritualmente, pero también hay una posibilidad de que puedan volver a nacer y vivir espiritualmente. Dice, según el tiempo de la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Antes de llegar allí, siempre sobre ese pasaje, digamos, quiero pedirte en el mismo libro, puedes ir al capítulo 4. En vez del capítulo 2, puedes pasar a capítulo 4 para que puedas ver lo que significa estar muerto para Dios. Y en el capítulo 4 puedes ir al versículo 18, 4:18, Efesios 4:18, y dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Está hablando de personas que no han creído, no creen en Cristo Jesús. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Solo hay tinieblas oscuridad en su manera de pensar. No pueden entender lo que es agradable a Dios. Dice, están excluidos de la vida de Dios. Excluidos de la vida de Dios. Quiere decir que no se nace cristiano. No me hacen cristiano, no se nace cristiano. No se nace espiritualmente. Se nace muerto espiritualmente. Algo tiene que suceder en la vida de uno para que pueda ser cambiada esa realidad de estar muerto espiritualmente. Dice, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Cuál es la ignorancia? La ignorancia es de que el pecado trajo muerte y que estamos muertos espiritualmente. La ignorancia es de que el pecado nos esclaviza, inclusive en pensamiento. No solo en acciones, pero hasta en pensamiento. Vemos el pecado que no es tan, lo vemos sin Cristo, lo vemos como no tan malo, al punto de que no lo reconocemos ni en pensamientos ni en acciones. Y realmente hasta lo deseamos, porque es rico pecar. Es algo que inclusive justificamos. Dice, por la dureza de su corazón.
Y ahora habla de otra manera de hablar al que está muerto espiritualmente, su corazón está duro. Entonces no es exageración al decir muertos para Dios, muertos delante de Dios sin Cristo. Ahora Pablo sigue explicando y de nuevo en nuestro texto, en el capítulo 2, y sigue explicando y dice: estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Dice, según la corriente de este mundo. Entonces no solamente separados de Dios, pero esclavizados por el mundo, esclavizados por el gobernante de este mundo. Cuando dice en el texto ahí, esclavizados según la corriente de este mundo, está hablando de todas las maneras de pensar, de todas las maneras de actuar que el mundo considera que son correctas de actuar. Ahora, el mundo en la Biblia es opuesto al cielo. Lo del cielo es lo espiritual y agradable a Dios. Lo del mundo es terrenal, de acuerdo a la carne, y pecado contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente nacemos separados de Dios, pero conforme nos vamos exponiendo al mundo, el mundo, sus ideas, sus conceptos, sus tradiciones nos empiezan a gustar y nos empiezan a dominar. ¿Cuántas cosas yo aprendí de lo que mis amigos hacían, o de lo que mis amigos pensaban, o de lo que mis maestros me enseñaban en la escuela? ¿Cuántas cosas aprendí de lo que aquellos espiritualmente de joven a cargo de mí me enseñaban? Todo eso adopté. Y porque no era cristianismo verdadero, ahora puedo entender que era hacerme pensar como el mundo piensa, no como de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando dice conforme al príncipe de la potestad del aire, príncipe quiere decir gobernante, porque en ese tiempo, en un reinado, el rey y los príncipes eran los que gobernaban. Dice de la potestad del aire, el aire como contrario a lo físico. Entonces está hablando aquel que gobierna lo espiritual, está hablando de Satanás, está hablando del diablo. Entonces cuando una persona está excluida de la vida de Dios, cuando una persona está esclavizada cuando una persona está esclavizado al pecado, cuando una persona está esclavizada a lo que establece el mundo como bueno o como malo, no es que está poseído. Eso no es lo que está diciendo el pasaje. Lo que está diciendo el pasaje es que Satanás pone la tentación y el pecador simplemente la come con todo el corazón. Satanás pone la trampa y la persona simplemente, el pecador se la come y la digiere y la adopta. Déjame decirte la primera: yo soy dueño de mi vida. Vean las películas, vean los anuncios, vean lo que la cultura de nosotros dice. Usted es independiente de Dios, usted es dueño de su destino. Si usted se está ganando los pesos, los dolaritos, usted puede hacer con ellos lo que le dé la gana. Usted puede hacer lo que quiera con sus manos, con su cuerpo, con sus deseos. Eso es lo que el mundo vende. Solo ese concepto de que yo soy dueño de mi vida, con solamente que una persona acepte eso, ya está. Ya eso simplemente lo manda. Eso es lo único que tiene que convencer el diablo a una persona. Usted es dueña de usted. Usted es su propio dueño. No escuche eso que dicen de que Dios no creó y que vivimos para la gloria de Dios. No, usted es su dueño, usted hace su propio destino. Una persona que se digiera y adopte ese concepto, ya con eso el diablo ya no tiene que susurrar más. Ya se puede simplemente separar, sentar y observar, porque ya eso se volvió un concepto en la persona. Y eso es exactamente lo que yo hacía. Yo creía y deseaba ser dueño de mi vida, y eso es lo que yo estaba haciendo.
Pero yo no fui diseñado para eso. Y por eso los ataques de pánico. Y por eso inclusive los momentos de temor y de miedo. Pero también el pasaje sigue hablando, dice, esclavizados por nuestros deseos. Y aquí es donde prueba el que no somos dueños de nosotros mismos. Mira, dice el versículo, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente. Entonces, primero en la primera parte, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un hijo de la desobediencia es una persona que nació de la desobediencia. Entonces, ¿cómo actúa una persona que nació de la mamá que se llama desobediencia? Desobediente. Eso quiere decir de que la naturaleza ya no es solamente por mis acciones de pecado. Ahora, el problema está espiritualmente intrínseco en la naturaleza del corazón. Entonces ya no son los pecados de acción, es el corazón propio que está afectado y dominado por el pecado. Hijos de desobediencia. Luego el versículo dice, entre ellos también nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Entonces parece que la carne, todo el cuerpo, lo que nos trae como deseo, esa es la metáfora que usa para decir, vivíamos satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces la persona que declaró, yo soy dueña de mi destino, yo soy dueña de mi cuerpo, dueño de mi vida, dice el versículo que no es cierto, que en realidad sus deseos se vuelven su dueño. Uno a veces piensa que los deseos es algo que uno decide, pero uno dice, ok, voy a desear esto. Pero lo que el versículo está diciendo es que los deseos lo esclavizan a uno. Entonces no es cierto que uno es dueño de la vida de uno. Eso es como una mentira vendida. En realidad en la Biblia dice que uno es un esclavo de los deseos pecaminosos del corazón de uno. Y a eso me refería yo cuando de pronto me di cuenta, esto que yo tanto odiaba, que vi a mi papá hacer y que tanto nos afectó y que tanto llegué a odiar ese pecado, y luego yo me veo haciéndolo y con deseo de hacerlo. Y ahí fue donde la pregunta vino, aquí hay un problema, hay un enorme problema. Y lo que estaba viendo es que estaba muerto espiritualmente y que yo no estaba en capacidad de cambiar mi realidad. Y esa situación, dice el versículo, que nos ha puesto bajo el juicio de Dios, el versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces no solamente Manrique, todos los seres humanos, por su pecado, por su inclinación de corazón, bajo el juicio de Dios. Dios prometió que la paga del pecado era muerte, y muerte espiritual es lo que Manrique recibió. Y todas las cosas que estaban sucediendo es porque simplemente Manrique no era un creyente, era una persona muerta espiritualmente, separado del dador de vida, separado del que podía traer cambio, esclavizado por mis deseos, esclavizado, separado de Dios, no en comunión con Dios. Si se me había dicho que por un ritual que hice de niño yo había sido hecho cristiano, la evidencia en mi vida a los 21 años decía que no lo era. Nadie va a necesitar vida nueva si no reconoce que su vida no vale la pena. Nadie necesita ser salvado de algo que no considera como problemático. ¿Tiene sentido?
Solo la persona que puede reconocer en su propia vida el poder que el pecado tiene, puede llegar a contemplar si se le ofrece una posibilidad para que ese poder sea quebrado. Y la Biblia explica que solamente una persona cuyo el Espíritu Santo le está empezando a revelar, iluminar su entendimiento, puede llegar a reconocer que en verdad estamos espiritualmente muertos. Pero mira lo que Romanos 8:7 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. O sea, los que estamos muertos espiritualmente no podemos cambiar nuestra situación por nuestros propios medios. Se necesita la intervención de alguien más poderoso que nosotros. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romanos 3:10-12: no hay ni uno solo justo, ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han hecho inútiles delante de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nacemos pecadores, quitados, separados de la presencia de Dios. Perdón, Jeremías 17:9: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Entonces, lo que habla la Biblia es de que la humanidad está moralmente corrupta, el corazón está corrompido por el pecado, y que por ende es pecado, es culpable de su propio pecado, pero también está bajo el juicio de Dios. Pero la Biblia también habla de cómo es Dios y quién es Dios, quien no se quedó viendo la situación humana, sino que intervino. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor, y que de ese atributo, Isaías 6:13, Dios es santo. Ahora, cuando dice Dios es santo, está hablando que Dios sí es santo y nosotros estamos muertos en pecado. Nosotros no podemos estar donde Dios está, porque Dios es santo. Dios no puede estar donde el pecado está. Entonces quiere decir de que algo tiene que suceder para que esa realidad cambie. Dice Juan 1:5: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Salmo 11:7: pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los que son rectos contemplarán su justicia. Entonces, Dios el justo, Dios santo, Dios el amador de la humanidad, no se quedó quieto ante la necesidad del ser humano. Y dice la palabra que esa es la realidad que primero necesitamos entender para poder entender lo que en realidad el Evangelio anuncia como buenas noticias: que el pecado nos separó de Dios. El Evangelio son las nuevas noticias de Dios resolviendo nuestra relación, nuestra situación. Bajo la justicia de Dios nacemos, esclavizados por el pecado, culpables ante un Dios santo, distanciados de Dios. Y quiero que escuches esto. Miren lo que dice ahí: distanciados de Dios por nuestra rebelión egoísta. El pecado no son errores que hace el ser humano. Cuando tú pecas, no es que estás cometiendo un error. Esas son dos cosas distintas. Nuestro pecado no son errores. Nuestro pecado son acciones rebeldes contra Dios, hechas de corazón. No es que, ay, me equivoqué. El pecado no es descrito por la condenación que el ser humano recibe no es descrito porque cometió errores. No, el pecador es descrito como alguien que está en rebeldía contra Dios y desea mantenerse en ese mismo camino. Dice, fuera de la familia de Dios, en deuda y sin capacidad, sin recursos de poder cambiar su propia situación. Pero Dios, el dador de amor, Dios el justo, intervino.
El evangelio son las buenas nuevas de que aunque yo era un pecador muerto delante de Dios, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por el perdón de mis pecados. Y nos da vida nueva juntamente con Cristo. Y eso es lo que el evangelio, las buenas noticias, son noticias de una realidad que estamos muertos delante de Dios, pero Dios castigó nuestro pecado en Él mismo, para que pudiéramos tener vida en Él. Entonces mira el versículo 4. Las buenas nuevas dice: pero Dios, rico en misericordias, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Saben, 2026 años atrás, Dios envió a su Hijo para que el pecado del mundo fuera pagado, para que el poder del pecado sobre las personas fuera roto, para que el poder de la muerte sobre las personas fuera roto. Hoy 2026, la salvación, el perdón, una vida, una relación bien. Voy a quitarme esto. Para ver, es algo ahí. Ya no, ¿verdad? Se cambió. Se cambió. Muy bien. Entonces, lo que hizo es hacer posible el que un muerto empiece a hablar como habla una persona viva espiritualmente. Que un muerto espiritualmente empiece a tomar decisiones como las hace una persona que está viva espiritualmente. Dios intervino en su amor, castigó nuestro pecado, lo que nos separaba de Él, en la cruz sobre su Hijo. Y con la resurrección de su Hijo, el poder del pecado fue roto y el poder de la muerte fue roto. Y esos beneficios se aplican sobre la vida de una persona moderna hoy 2026, cuando esa persona escucha que está muerto delante de Dios, pero que Dios envió a su Hijo para que pueda tener vida en Cristo Jesús. Solamente una persona que ha probado la muerte en persona, el pecado en persona, y lo detesta, puede desear algo distinto, que es una vida nueva y diferente en Cristo Jesús. Ahora dice el versículo 7 que lo hizo para demostrar la riqueza de su gracia. Mira el último versículo. Dice, versículo 7: a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundancia de las riquezas de su gracia por su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Una vez que el Señor me llevó a ese estudio bíblico, empecé contándoles cómo pude llegar el Señor a darme a conocer que estaba muerto espiritualmente. Luego vino un proceso donde el pastor predicó el evangelio, y entonces mandé a hacer una cita con el pastor después de que predicó el evangelio, y ese lunes fui donde él y le expliqué, yo puedo ver mi muerte espiritual y yo he creído que el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz. Yo lo creo, y que Él ha muerto por mis pecados. Y entonces él llegó y me dijo, ¿y usted ya le dijo eso a Dios? Y yo, no. ¿Por qué no se lo dice a Dios? Arrepiéntete delante de Él. Dile lo que has creído, lo que crees, lo que detestas, lo que quieras dejar atrás, pero dile lo que tú has creído que la Biblia dice sobre lo que Él vino a hacer por ti, uno por uno. Entonces me dio como 5 versículos bíblicos, me fui para la casa y estudié su muerte, su resurrección, mis pecados, mi regeneración, mi redención. Y en una oración simplemente vine y fue confesarle al Señor, Señor, este soy yo ahora. Esto es lo que creo. Esta es mi fe. Sabes, el evangelio son buenas nuevas porque son noticias de un milagro que Dios ha hecho, un milagro que Dios quiere hacer. Una persona ahora con nueva vida puede cambiar, puede crecer,
puede arrepentirse de sus pecados y batallar para no volverlos a hacer. Una persona por medio del evangelio con esta vida nueva puede perfectamente vivir una vida con un tipo de adoración que es agradable a Dios, que busca empujar a todos hacia Dios, que busca darle gloria en todo lo que hace a Dios. 1 Juan 4, 9 al 10, en esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que haya vida por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación o pago o rescate por nuestros pecados. Juan 15, 13, nadie tiene un amor mayor que uno que da la vida por aquellos que ama. Cristo te amó a tal manera que aunque cuando estabas pecando, en tu peor momento de pecado contra Él, aún así Él dio su vida por ti y te entregó pecado y redención y libertad del pecado. Y los que hemos creído eso, respondemos haciendo esa realidad algo nuestra, que llevamos y confesamos y que creemos, aunque implique la burla de otros. No nos importa. No nos importa. Dice la Biblia que cuando Jesús vino a morir en la cruz a Jerusalén para ser arrestado y muerto, matado, asesinado y resucitado y logrado la voluntad de Dios, entró en Jerusalén y las personas arrancaban las ramas. En uno de los evangelios dicen que no eran palmeras, eran ramas. En uno de los evangelios dice que sus propios mantos, las personas tenían dos mantos, uno interno y uno externo, no tenían más. El externo solamente lo usaban en momentos muy especiales y era caro. Y dice que la gente cuando pasaba, unos agarraban las ramas y las tiraban para hacer como una cama para que pudiera pasar nuestro Señor Jesucristo montado en el asno. Pero otros se quitaban los mantos y los ponían en el barro, en la tierra, para que pasara Él por él. Eso era una práctica romana, era una práctica hasta judía. Cuando un general entraba en la ciudad triunfante, las personas hacían eso por cientos de años. Ramas tiradas, hacían como una cama preciosa para que la persona de honor pasara por encima de ella. Era una manera de honrarle. Y dice que también palmeras y ramas y hojas, y lo vieron desfilar montado no en un corcel, pero en un asno humilde, viniendo para hacer la voluntad del Padre, morir por el rescate de muchos. Fue esa muerte en la cruz que quitó lo que nos separaba de Dios. Cuando ponemos nuestra fe en que esa muerte fue en nuestro lugar por el perdón de nuestros pecados, cuando creemos eso, la Biblia dice que la cruz cubre toda esa realidad y nos trae a una presencia con el Señor. Y producto de eso, la presencia y la unión con Cristo. Y producto de esto, nuestra unión con el Espíritu de Dios, que tiene el poder para habilitarnos a vivir una vida que es para la gloria de Dios. Estábamos espiritualmente muertos. Ese es el poder del pecado. Pero al mismo tiempo Dios ofrece vida plena por medio de la presencia de su Hijo en nosotros. Y la fe nos une a Cristo. Se llama la unión con Cristo. Y una vez esa dada, podemos producir evidencia de esa vida nueva. Saben, Cristo está vivo hoy. Cristo está vivo, presente aquí en esta iglesia, aquí en estos momentos. Está presente en los corazones de todo creyente, ahí sentado delante de mí. Pero Cristo también está vivo, ofreciéndole vida nueva a todo aquel que no la tiene. Si has visto en tu vida la evidencia de tu propio pecado o de tu propia muerte espiritual y nunca has aceptado
el perdón de Dios por tus pecados, la vida nueva que te ofrece por medio de la fe en Cristo Jesús y en su obra en la cruz, el momento de aceptarla es hoy, aquí y en estos momentos. ¿Sabe? La palabra habla sobre el poder que tiene el Evangelio para salvar y para transformar. ¿Has conocido a Cristo Jesús, el que salva, el que perdona? ¿Has conocido, te consideras un pecador redimido? ¿O te consideras un pecador que todavía no ha creído? ¿Sabes? Si eres alguien que no ha creído, al final del servicio, yo voy a estar aquí abajito. Y Rebeca también va a estar aquí. Y algunos de los ancianos van a estar aquí. Si no has creído en Cristo Jesús para salvación, puedes venir donde nosotros y podamos orar por ti. Y podamos guiarte. Si tienes alguna duda sobre el Evangelio, sobre tu estado espiritual, sobre tu vida en Cristo Jesús, puedes venir a nosotros y podamos como cabezas de la iglesia podamos orar por ti. Si eres un creyente y espiritualmente estás en batalla, ven también y podamos orar por ti. Mis hermanos, Cristo vive y Cristo está vivo. Y donde está vivo, Él produce los frutos de alguien vivo. El que ha estado muerto en el pasado y vivo hoy, usted tiene su palmerita aquí. Puede levantarla conmigo. Si usted es alguien que estaba muerto, pero hoy está vivo en Cristo Jesús, tal y como miles de años atrás lo honraron, usted puede subirlo en fe, aunque le dé vergüenza, levántelo para la gloria de Dios, porque Cristo está vivo. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te proteja. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto más. Y voy a pedirle a los hermanos del equipo de adoración que puedan pasar.